Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Hoy les traigo un par de noticias bastante preocupantes. Vamos a analizar esto juntos. La primera noticia aparece en el sitio CNBC, aquí ven. Yo les voy a traducir al castellano. ¿Qué dice aquí? Dice, las tarifas de flete de China a la costa oeste, o sea, de Estados Unidos, bajan un 90% a medida que el comercio mundial cae rápidamente. Es decir, que estamos siendo testigos de una caída enorme del precio de los fletes desde la China, que son los grandes buques que traen mercadería. Y ahora vamos a recordar un poquito lo que pasó no hace mucho tiempo. Recuerdan hace un año y medio, dos, que el costo de los fletes estaba por los cielos. No solo eso, sino que había escasez de containers. ¿Se acuerdan que el precio de los containers había subido al cielo y que los costos de cualquier envío marítimo eran carísimos y tardaban muchísimo en llegar? Todo eso junto. Y luego quiero que se acuerden del video que yo hice hablando de lo que Michael Burry, el famoso inversionista que fue el que fue capaz de predecir la caída de el mercado inmobiliario en Estados Unidos en el 2008, él hace no mucho tiempo explicó un fenómeno llamado, en inglés se le dice bullwhip effect, que quiere decir efecto de látigo alcista. O sea que yo lo expliqué en otro video, se los voy a poner al final en un enlace para que lo puedan ver, pero lo que él explicaba era que iba a ocurrir un fenómeno muy interesante, puesto que luego de que se empiezan a cerrar todas las economías por la situación mundial que pasó con la salud mundial desde marzo de 2020, lo que ocurrió fue que cerraron todas las fábricas en la China, en Estados Unidos, en todo el mundo. También se cortaron todas las cadenas de transporte mundiales y eso generó escasez de stock en todas las redes de Estados Unidos y de todo el occidente que compran todo de la China. O sea, todos sabemos que todo viene de la China. Y lo que pasó es que después, cuando se reabrió la economía, llegaba gente a las tiendas, por ejemplo, de Walmart y de todas estas redes enormes que hay en Estados Unidos y también en Europa y el resto del mundo, querían comprar y no había mercadería. Entonces los dueños se dieron cuenta que estaban perdiendo dinero, por lo cual hicieron pedidos mucho más grandes, porque como sabían que primero tardaba muchísimo en llegar, segundo, no había containers, el precio de los fletes era altísimo, entonces decidieron hacer pedidos mucho más grandes para ya tener el stock, para no quedarse sin mercadería. Entonces eso generó, para empezar, una demanda enorme en transporte marítimo, en containers, y eso hizo que suban los precios, y a su vez todas esas grandes redes se llenaron de stock. Y lo que explica Michael Burry es que luego de eso simplemente se iban a quedar con muchísima mercadería, entonces no iban a pedir por mucho tiempo, y eso iba a generar un paro de la producción en la China. Es decir, que las fábricas que están produciendo primero tuvieron que adaptarse a la enorme demanda del occidente, entonces tuvieron que agrandar las fábricas, traer más empleados, comprar materias primas, planeando que eso iba a seguir así, porque si había tanta demanda ya empezaron a agrandar la infraestructura. Y luego lo que ocurrió es que en el occidente se quedaron con tanta mercadería que no necesitaban pedir por muchos meses. Y a eso tenemos que agregar la política de alza de tasas de interés de la Reserva Federal, cuya supuesta meta es absorber el dinero del mercado, que haya menos dinero en circulación para que bajen los precios. Entonces la gente tiene menos dinero. El dinero se convirtió en algo más caro. Entonces no es conveniente, por ejemplo, comprar a crédito cuando estamos pagando una tasa de interés alta. No es conveniente pedir préstamos, no es conveniente usar tarjetas de crédito, porque la palabra crédito implica una tasa de interés. Entonces lo que ocurrió es que hubo menos compras. Entonces si juntamos una cantidad enorme de stock más
una baja en la demanda, eso genera que todas estas grandes redes se hayan quedado con demasiada mercadería y hayan dejado de pedir de la China. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Lo vemos en la noticia. Vemos que el precio de los fletes marítimos de la China a la costa oeste, que es la cercana a la China, a través de la cual llega toda la mercadería de China, los precios han bajado en 90%. ¿Por qué? Porque están vacíos los buques, porque no hay pedidos. Entonces, ¿qué significa eso? Primero significa que la industria china está siendo devastada, porque después de haberse agrandado y haber tenido que invertir dinero en tener plantas más grandes, más empleados, comprar materias primas para prepararse, dado que había tanta demanda, ahora se quedaron sin pedidos. Luego, ¿qué podemos agregar a todo esto? Vamos a mostrar la siguiente noticia. La siguiente noticia dice: la Unión Europea acuerda impuesto al carbono en fronteras para importaciones industriales. El inédito mecanismo permitirá aplicar los mismos criterios ambientales de la Unión Europea en que los industriales compran sus derechos para contaminar. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a cobrar grandes impuestos por toda la mercadería que llega de otros países, como por ejemplo los mercados emergentes, a Europa. Entonces, si juntamos las dos cosas, primero, que en la China están teniendo graves problemas en la industria, o sea, la industria está siendo devastada, es decir, que mucho no va a llegar a Europa. Por ejemplo, partes para reparar todo tipo de dispositivos o automóviles, o por ejemplo en una fábrica hay maquinaria y si se rompe algo, pero simplemente los buques en la China están vacíos, y no solo están vacíos, sino que tampoco salen, por más que tengan algunos containers, porque no les vale la pena. Si no se llenan de containers y si no ganan suficiente dinero, no les vale la pena traer la mercadería. Entonces, podemos ver que va a haber una escasez muy grande de mercadería a todo nivel. Segundo, si le agregamos a eso el impuesto al carbono de la Unión Europea, por ejemplo, ¿qué tipo de materias primas llegan de los mercados emergentes? La energía, eso es básico. Por ejemplo, yo estoy visitando ahora Argentina y aquí el gas natural es muy barato y también la gasolina, por ejemplo, es menos de $1 el litro. Entonces, si la energía aquí es muy barata y los fletes son muy baratos, eso quiere decir que se puede traer a Europa. O sea, no hay que ser un genio en economía para juntar los cabos. Hasta un niño de segundo o tercer grado puede entender la lógica de eso. Pero si tú le pones un impuesto al carbono, quiere decir que no vas a permitir que entre nada que genera emisiones, es decir, no gas, no gasolina. Eso quiere decir que Europa va a ser castigada, es decir, la industria europea va a desaparecer si se continúa con este tipo de políticas. Y luego, ¿qué otra noticia te quiero mostrar? O sea, paralelo a todo esto, miren qué aparece sobre Inglaterra. Vamos a leer esta noticia, que está en inglés también, pero yo se los voy a traducir. Dice: British families are eating pet food and heating meals on radiators and candles. ¿Qué quiere decir eso? Familias británicas están comiendo comida de animales, o sea, la comida de los perros, ¿no es cierto?, de los gatos, y calentando sus comidas sobre radiadores y velas. O sea, fíjense lo que aparece aquí y el cinismo de toda esta situación, porque por un lado tenemos una crisis en los precios de la energía que han llevado a que las familias británicas, eso es un ejemplo, porque también sabemos que en Alemania, en el resto de Europa están sufriendo muchísimo los precios de la energía, hasta un nivel que ya aparece en la prensa oficial, que los británicos están comiendo comida de animales, o sea, las latitas con carne para perros y gatos, y lo están calentando con velas, ¿ok? Entonces yo me pregunto, ¿a qué se refiere la Unión Europea cuando agrega a toda esta situación un impuesto que imposibilita bajar el precio de la energía? O sea que si hacemos una fórmula
es la fórmula perfecta para destruir la industria. Es decir, primero, que no llegue ninguna materia prima de la China, por lo que ya hemos explicado. Segundo, habiendo posibilidades de traer energía barata, hacerlo imposible con impuestos. Resultado, destrucción de la industria y, por consiguiente, destrucción de la clase media. Porque si se destruye toda la industria, la gente va a quedar sin empleo y esa es la clase media. Y ya vemos lo que está ocurriendo antes de que se llegue a ese punto. Ya la gente en Gran Bretaña está comiendo, de acuerdo a lo que dicen los periódicos, está comiendo comida de animales. Entonces, yo me pregunto de dónde salen ese tipo de decisiones, qué metas quieren conseguir o qué intereses respetan cuando toman este tipo de decisión. No sé, ustedes me pueden comentar abajo, me pueden escribir en los comentarios qué piensan, por qué hacen esto. Y por último, yo digo algo, ¿no?, a nivel de opinión personal, subjetiva, con la cual no hay por qué estar de acuerdo. A mí me parece como que se hubiera declarado una guerra al carbono. Bueno, no me parece, se ha declarado, pero al fin y al cabo, yo creo que se olvidan de señalar un hecho. El dióxido de carbono es la comida de los árboles, es el alimento de los árboles que producen oxígeno, y el oxígeno es vida. Entonces, al declararle una guerra al carbono, estamos declarando guerra a la vida. No sé, a mí me parece eso, ¿no? Quizás me equivoco y ustedes me pueden comentar abajo sobre lo que les acabo de decir. Entonces, mi querida audiencia, vemos que la situación a nivel mundial en lo que es la producción industrial está al borde del desastre. Porque primero que todo el occidente se ha quedado dependiente de la China en todo, en materia prima, en herramientas, en partes de dispositivos. Entonces, en cierto momento, por ejemplo, si en Estados Unidos, Europa, Sudamérica se produce, digamos, un ordenador, ese ordenador, para que pueda salir al mercado, tiene que tener el 100% de sus partes, no puede tener el 90%. Lo mismo una máquina para una industria, no puede funcionar si le faltan ciertos tornillos, o le faltan ciertas baterías, o le faltan no sé qué parte. O sea que si no llegan cosas de la China, no va a haber nada, no va a haber absolutamente ningún producto en las estanterías. Entonces, yo sé que últimamente nos hemos un poco olvidado de este tema, pero yo les pido que mantengan un ojo abierto y se abastezcan de las cosas que necesitan para vuestra supervivencia, porque en cualquier momento empieza a faltar mercadería de todo tipo. Entonces, eso es todo por hoy. De nuevo recordarles que aquí en esta plataforma a la gente la desuscriben, entonces les pido que se vuelvan a suscribir, que compartan, que hagan like y que me sigan en Instagram y Twitter, porque en Instagram y Twitter nosotros avisamos cada vez que sube un video mío. Entonces no se lo van a perder por más que YouTube me los haga desuscribir sin vuestra intención. Y ¿qué más quiero contarles? Entre Navidad y Año Nuevo tenemos el cupón de descuento Brajá. Brajá es bendición en hebreo, mi famosa Brajá. Aquí lo tienen escrito en la pantalla. Es un descuento para poder suscribirse la membresía anual a mi comunidad privada, mi sitio, mi plataforma, donde transmito en vivo e en directo, doy boletines de información sobre la actualidad con libertad de expresión. Ahí pueden interactuar conmigo directamente porque es en vivo. También doy clases educativas de varios temas y esas clases están incluidas de forma gratuita para los miembros de la comunidad. Entonces, más que nada les conviene unirse para eso. Entonces, eso es todo por hoy. Los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.